Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, comenzamos, ¿sí? Bueno, le damos la bienvenida en nombre de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo a este nuevo encuentro que tenemos de reflexión y de presentación del cuaderno del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Mi nombre es Fabiola Knopp, yo soy editora de esta serie de los cuadernos, que hace más de 20 años que estamos trabajando con ellos y en forma ininterrumpida, sosteniendo la publicación año tras año, un número importante de ejemplares que estamos sosteniendo, con mucho trabajo y mucha colaboración de todos los equipos de la facultad. Bueno, Cuaderno está incluida desde el año 2007, lo verán en la web y en otros espacios o sitios, en el núcleo básico de revistas científicas argentinas por el CONICET. Está reconocido con el nivel 1 de excelencia, lo cual nos permite y nos habilita con mucho honor de contar con este cuaderno tanto en las plataformas del Cielo como en las indexaciones de Dialnet, de EBSCO, de Latindex y demás. Así que es un honor absoluto tener año tras año esta posibilidad de indexarlo en nuevos espacios y nuevos circuitos editoriales. Bueno, además del sitio, de la web, donde ustedes pueden encontrar el material, también estamos en el Open Journal System, que es el OJS, donde con su DOI pueden encontrar también los artículos y la publicación. Bueno, le queremos contar que toda esta trayectoria y calidad de la publicación nos ha permitido vincularnos con diferentes instituciones a nivel nacional e internacional. Y bueno, este número en particular reúne un montón de instituciones, en este caso de México, con la Universidad de Sonora en México, con la Universidad Rafael Landívar en Guatemala, la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Nacional de Mar del Plata, que ya hemos trabajado en otras oportunidades con estos colegas y coordinadores. Es un honor inmenso para nosotros, pero bueno, en este caso los encontramos en este espacio que mi compañero y colega Alejo García de la Cárcova se va a ocupar de presentar a cada uno. Así que bueno, a disfrutar de las ponencias, del encuentro, y después tendremos un espacio de debate y consultas para cualquier inquietud. Ale, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias y bienvenidas, bienvenidos. Somos un montón de expositores, autores, invitados, así que nos enorgullece muchísimo que estén hoy acá con nosotros. Bueno, en realidad comentarles que a los invitados sobre todo, y a los autores recordárselo, que este es el tercer volumen que hacemos dentro de esta serie de materialidad difusa, que un poco une lo que es los diseños, pero fundamentalmente lo que es el diseño industrial o objetual y el diseño visual. Y en esta ocasión sí, tuvimos el primer volumen junto con el Politécnico de Milán. La Universidad de Mar del Plata nos está acompañando desde entonces, y ya la edición anterior tuvimos la participación de la Universidad Rafael Landívar, y ahora sumamos a la Universidad de Sonora de México, así que cada vez lo hacemos más plurivocal y bueno, interesante sobre todo, ¿no? En este caso, los tres coordinadores, o los cuatro, perdón, que nos están acompañando, es bueno, Javier Basoberri y Guillermo Bengoa por la Universidad de Mar del Plata, el doctor Ovidio Morales por la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, ¿sí? Y el doctor Arari Morales Jardoy también por la Universidad de Sonora de México. Y a su vez tenemos invitados independientes que nos vienen acompañando también, que son colegas amigos, como el doctor Alan Neumark, que también es de la Universidad de La Plata, de la ORT y de la FADU, entre otras, y José María Aguirre con Belén Franco, que bueno, que lamentablemente hoy no va a estar con nosotros, pero José María de la Universidad de Córdoba. Así que, como pueden ver, lo que hemos tratado de hacer en esta nueva edición, y esperemos
sumar en las siguientes nuevas voces, es ampliar justamente ese canon de voces para que, bueno, que sea lo más plural posible en cuanto a qué es lo que está ocurriendo con el diseño en la actualidad, sobre todo en nuestros países, en la periferia, que es un poco lo que estuvimos tratando de definir en este volumen, a partir de, sobre todo, de este eje, ¿no? Centro-periferia, que viene de ya bastante tiempo, y en particular en estos artículos hemos tratado de profundizar en cuál es la situación de los diseños en torno a la periferia, pero en particular en torno a lo que fue este primer año y medio de pandemia, ¿no? Con lo cual creo que han salido unos artículos maravillosos, súper interesantes, muy diversos en cuanto a los abordajes, las propuestas, y a la vez también, además de esas individualidades y singularidades, creo yo que lo que también destaco es, en esa pluralidad también hay encuentros, hay lindos encuentros donde entendemos que la enseñanza del diseño, la vocación y la profesión del diseño están muy ancladas en un espíritu colaborativo, en una idea de hermandad también, ¿no? En cuanto a las voces, cómo conectarnos, porque este espacio también conecta para otras situaciones, donde ya hemos compartido con Alan, con José María, con Javier, con Arodi, por ejemplo, o con Gloria Escobar también, de Ovidio, diferentes situaciones académicas más allá del cuaderno en sí mismo, ¿sí? Entonces esto genera como todo un intercambio que es muy enriquecedor para nuestras disciplinas y para el mundo académico. Así que les agradezco enormemente que hayan venido y que estén participando y que se sigan sumando para cada nueva edición que los convocamos. Y bueno, sin más, creo que podemos empezar ya con las exposiciones. El, el cuaderno quedó impecable, ahora les vamos a compartir, si no lo hicieron ya, de la coordinación, el link para, sobre todo, no para los autores ya lo tienen, suponemos, pero sobre todo para los invitados y las invitadas. Así que bueno, seguramente al final de las exposiciones nos quedará un ratito para dialogar, para escuchar también las voces de los invitados y las invitadas. Así que bueno, empezamos, entonces les recordamos, les pedimos enfáticamente que prendan la cámara sobre todo y el micrófono al momento de exponer. Por supuesto que pueden tener las cámaras prendidas en el resto del tiempo, pero fundamentalmente los autores que vayan a exponer tengan la cámara y el micrófono prendido, respetando el orden del índice, y les vamos a dar aproximadamente entre 3 y 5 minutos para que puedan exponer, ¿de acuerdo? Vamos a empezar entonces con José María Aguirre, de la Universidad de Córdoba, luego seguiremos con el doctor Alan Neumar de la ORT, y ya posteriormente vamos a arrancar con los bloques de lo que es la Universidad Nacional de Mar del Plata, coordinado por Javier Basoberri y Guillermo Bengoa. Luego seguiremos con el bloque de la Rafael Landívar de Guatemala, coordinado por Ovidio Morales, y finalmente con el bloque de la Universidad de Sonora, coordinado por Arodi Morales, ¿sí? Así que bueno, sin más, les agradezco y arrancamos con José María. Acá me desmuteo. Bueno, gracias Alejo. Alegría de verlos, la verdad. Igual Fabi. No sé si no hay inconveniente, no me paso de los 5 minutos, pero tengo 2 o 3 diapositivas. No sé si puedo compartir pantalla o no, o prefieren que no. Sí, como sí, quieran. sí, si tienen 2 o 3 diapos no hay problema. Como no se aclaró el tema, no sabía si podía preparar algo de diapos como para tentar, digamos, el discurso. No sé, Lo único, José María, que como lo tenés prefieran. la conectividad, a mí por lo menos me pasa, no sé, pero no sé si soy yo o sos vos, que está medio relentada. No sé, Fabi, vos cómo lo escuchás a José María. ¿No se corta? ¿No se te corta? Ah, entonces soy Puedo yo. ahorrar Dale, recursos con adelante, la José cámara María. en todo caso y... No, ¿No? dale, soy yo Puede entonces, ser. dale. Dale. No sé si es que se ve. Digan, por favor. Sí, sí se ve. Vamos rapidito.
Perfecto. Yo pongo el cronómetro para no pasarme. Bueno, cuando se presentó la oportunidad, la verdad, la primera reacción frente a la temática fue la de repensar un poquito qué nos estaba pasando con esto de la virtualidad. Lo pensamos desde la base de la comunicación junto a Belén, y la comunicación es una cosa que por definición compartimos. En definitiva, la comunicación no es otra cosa que una información clave que se pone en reserva para poder intercambiarse, y a partir de ese intercambio poder construir nuevos conceptos y hacer crecer esa base cultural. En definitiva, la educación presencial, que siempre ha sido como nuestra preocupación y ha sido como la clave en las discusiones durante toda la pandemia. ¿En realidad es novedad o no es novedad la educación no presencial? Esa que no tiene al educador enfrente. Revisando la historia nos hemos encontrado con montones de casos en donde claramente se refiere, nos podemos referir a una educación no presencial, a una educación en donde la virtualidad está presente, el autor está absolutamente alejado, desde las pinturas rupestres, pasando por lo que fue aquel primer esbozo de escritura con los grabados en arcilla, el grabado en piedra, los frescos, este hermoso grabado en cilindro, que es un caso bellísimo que no podríamos, digamos, entrar como demasiado en detalle, porque la verdad que es como para hablar una hora solamente de eso. La tradición oral, la música, son todas maneras de comunicación en donde el autor no está presente. El autor está virtual, y el contenido de lo comunicado a través del espacio y del tiempo ha sido mínimo porque no tenemos mucha información de eso. Sin embargo, esa información ha quedado en reserva por una vocación de futuro de esa autoría. Esa gente siempre ha estado con la necesidad de comunicar cosas para la posteridad. El dibujo llevó a la letra. De hecho, la mayoría de las letras en todos los alfabetos han nacido en base a un acto simbólico de representar alguna cuestión gráficamente, y de la letra se pasó al texto como tejido. Todo ese progresivo construir de un andamiaje para poder llevar adelante la comunicación nos ha permitido construir lo que somos. Este es un lindo ejemplo, el de la piedra roseta, de comunicación no presencial, porque es como la primera edición de un subtítulo, de un subtitulado a partir de un lenguaje diferente del que pertenecía a mi propia cultura, a la que yo podía estar emitiendo un mensaje en particular. El libro ni hablar, el libro es el mejor ejemplo de la educación no presencial. El autor no está presente, el autor está absolutamente alejado. Decía Ortega que aproximadamente de manera contemporánea a la aparición del libro, aparecieron en Europa 3 elementos que suprimieron la distancia: el cañón, la distancia del enemigo, la brújula, la distancia geográfica a partir de los viajes, y el libro, la distancia con el lector. Ya sé que voy por los 3,5. La cuestión ahora está en la clave de cuánto de toda esa manera de comunicar cultura a la hora de querer enseñar o de querer aprender, ha estado en relación directa, en relación presencial entre aquel que aprende y aquel que enseña. Y la verdad que ha sido muy poca. ¿Por qué está este ejemplo de vitral de Louis Comfort Tiffany, el que le regaló a su universidad en Yale, para comparar esa situación con lo que son las actuales pantallas, ¿no? Hoy estamos viviendo una realidad de múltiples opciones de información, y el tema sería cómo aprovecharse de eso para la clave de una transferencia de la educación presencial a la no presencial, que es el tema del clima de taller, que es lo que nos pasa en el caso de la enseñanza del diseño puntualmente. El clima del taller es lo clave, cómo transformar eso presencial en esto con un clima de taller. Y la cuestión sería básicamente hacer un aprovechamiento de toda esta enorme cantidad de ofertas en plataformas que son como sobreabundantes, pero que pueden darnos o plantearnos una oportunidad de una flexibilidad para poder construir ese taller de diseño
de la manera más rica posible, de la manera más genuina, manteniendo ese clima original que nos daba la presencialidad y que hoy seguramente vamos a perder al menos por mucho tiempo. Nada, ahí quedamos y agradecidos por la escucha. Justo aquí, me pasé 15 segundos, perdón. Muchas gracias. Gracias, José María. Muchísimas gracias. Bueno, No, vino muy bien y así fue el orden para dar una introducción general, un poco al ámbito al que nos remitimos de acá en adelante. Bueno, le damos la bienvenida entonces al colega y amigo Alan Neumark. ¿Cómo va, Alan? Hola, buenas tardes a todos. Hola Fabiola, hola Alejo, a los amigos de Mar del Plata que veo por ahí, Guillermo, Franco, Javier, a otros que ya nos conocemos de otros encuentros, Ovidio. Buenas tardes a todos. A ver, y un poco, está muy bien que continúe hablando porque casi que la última diapositiva que presentaron recién me da pie para empezar esto. Mi texto se llama Analógicos, Digitales y Virtuales. Es un recorrido casi personal, digamos, llevo casi 40 años en la enseñanza del diseño y empiezo haciendo una reflexión que ya lleva un tiempo y que sinceramente todavía no tiene una respuesta exacta, pero sí algunas elucubraciones que vengo llevando entre esto que llamamos nosotros diseño industrial, dos palabras que yo diría tienen casi un dilema de origen, se contradicen en algunos aspectos. O sea, el diseño es siempre una idea de futuro, es siempre una idea, digamos, totalmente positiva de un futuro mejor, y sin embargo la industria, que no es otra cosa que la herramienta social que encontró la tecnología para el mundo en el que vivimos, no opera en el mismo pensamiento, entre comillas, dicho esto. O sea, por supuesto que la industria innova y va hacia el futuro, pero lo hace por necesidad, no por su razón de ser. De hecho, preferiría, y he hablado y trabajado con muchos industriales, continuar siendo conservadores siempre. Una vez que tienen un producto que les va bien, lo siguen repitiendo por años y años y años. Y simplemente cuando hay algún conflicto es cuando empieza ahí, llaman de vuelta al diseñador, digamos. Y este conflicto de origen es una reflexión que hago de toda la vida y que ahora con mucho más información y textos la voy encontrando en autores. Marcuse hace ya una reflexión de esto en los años 50, digamos, esta tensión que hay en el mundo industrial. Bueno, a partir de ahí hago una introducción, pero para meterme directamente en la enseñanza del diseño, en lo cual fuimos analógicos hasta 1990, de Bauhaus para acá, y no sé, 70, 80 años de ser analógicos, en donde los diseñadores y los estudiantes de diseño operaban muy pragmáticamente. El taller de diseño era un lugar donde se hacía, digamos, se aprendía haciendo. Y haciendo era dibujando a mano, era haciendo las maquetas manualmente, era teniendo sensibilidad de nuestros dedos contra el material con el que maquetizábamos. Incluso el trabajo profesional, uno de los primeros diseños argentinos de los años 60, yo entrevisté a su diseñador, a Frank Memmeldorf, un prócer del diseño de aquellos años, y me dijo que él hacía escultura prácticamente, o sea, era a través del hacer manual que lograba después la precisión del producto. Todo bien, así estudiamos nosotros, los de mi generación, y en el año 85 se produce lo que yo llamo un pequeño milagro, que es la aparición del libro Técnicas de Presentación de Dick Powell, que hizo que todos los estudiantes empezaran a dibujar a partir de los tutoriales que tenían este libro, en donde lo que llamamos render, un dibujo a mano con marcadores, pasó a ser una cosa, digamos, en donde también nuevamente esa calidad de artesanía, entre comillas, por llamarlo de alguna manera, de pragmatismo en el dibujo. Un poco Richard Sennett habla mucho de esto en su libro El Artesano, y bueno, hace que el que mejor dibujaba, el que daba el mejor producto y mejor se veía. Y claro, pero muy poquito después, en 1988, tuvimos al primer alumno en la Universidad de Buenos Aires donde dibujó en un AutoCAD 8, bastante precario para la época, pero desarrolló un vehículo todo digital. Y eso fue otro cambio, en donde ahí desapareció la mano como
como la cuestión de artesanía y pasó a ser el software el que dibujaba. Y a partir de ese momento, al día de hoy, por lo menos hasta el 2019, toda la enseñanza se basó en eso. Por supuesto mejoró. Las ruedas del vehículo de 1988 eran un octógono, para que más o menos para que tengan una noción de lo precario y de la poca memoria que tenían las computadoras. Y hoy se dibuja en niveles de dibujo tridimensional de altísima calidad. Pero perdimos esa cuestión personal de artesanía. Mejoró mucho el dibujo en muchos aspectos, sí, también se masificó. Y bueno, todos ustedes son docentes y lo viven con los alumnos. Y claro, y llegamos al 2020 y nos volvimos virtuales. Y esta es como la tercera palabra que incorpora mi texto, en donde ya éramos digitales, pero participábamos de esto, del clima de taller que decían en la presentación anterior. Y ahora, si bien las dificultades del primer mes, de abril, mayo del año pasado, fueron complicadas, yo veo y estoy en contacto con muchas universidades. Trabajo de toda la vida en la Universidad de Mar del Plata, trabajo en la de Buenos Aires, trabajo en 5 universidades a la vez. Estoy en contacto con mucha gente y veo cantidad de alumnos, se va resolviendo. O sea, no se ha dejado de educar, todo lo contrario. Lo que me parece, y en eso dejo la reflexión, es que ¿dónde va la enseñanza del diseño? En una virtualidad. O sea, hemos probado distintas cosas, mandarle materiales a los alumnos a la casa, hacer que los archivos se digitalicen, se impriman, por usar otra palabra. La palabra modelar que se usaba en la escultura no tiene nada que ver con lo que llamamos hoy modelar. O sea, empieza a haber todo un cambio y me parece que empieza una nueva zona en la que estamos entrando y que todos iremos construyendo, en donde esa historia del diseño analógico ya casi no le queda nada, tal vez se pueda volver en algo, sí o no. Digitales ya éramos y ahora seremos virtuales. Y eso me parece que no es la repetición de lo anterior, sino empieza a generar nuevas cosas. Y como recién estamos en los primeros 14, 15 meses de esta historia, habrá mucho que contar a partir de las experiencias. Un poco eso reflexiona mi texto y termina con una frase de Christopher Jones que diseñar siempre fue un complicado acto de fe. Y eso por suerte se mantiene. Todos. Gracias, Alan. Excelente. Gracias, Alan, gracias. Bueno, viene bien el hilo. Seguimos entonces ahora con la Universidad de Mar del Plata. Javier, vos hablás en tu turno, ¿verdad? Arrancamos con... Dale, así no perdemos el tiempo. Dale, perfecto. Listo, entonces arrancamos con Franco Chimentos, ¿no es cierto? Seguimos con Rocío Canetti, Agustina Maclín y Milagros Oliva Torres. Sí, porque Diana Rodríguez Barros tuvo como un accidente de último momento y no va a poder estar. Les pido disculpas y muchas gracias por haberla convocado. Así que... Gracias por avisar. Gracias. Bueno, ¿se me escucha? Sí, Franco. Perfecto. Bueno, buenas tardes, soy Franco Chimento. Me voy a meter igual directamente con el texto. En el trabajo que escribí, un poco, de verdad, bastante interesado por esta propuesta que me acercó Javier. Tiene que ver con algo que yo ya venía reflexionando hace un tiempo, que tiene que ver con esta cuestión de vivir en lo que entiendo que es una realidad superpuesta, ¿no? de un mundo físico y un mundo virtual en el que ya estamos cada día más inmersos y que de alguna manera la pandemia nos tiró del todo de lleno, ¿no? Pero bueno, mi trabajo se llama Diseño Crítico desde una realidad superpuesta y me pregunto si es posible que un diseño crítico en el campo de lo virtual, entendiendo que la estructura de lo virtual es un medio que si bien expande las capacidades del diseño y el arte en términos de cómo nos relacionamos con otros y con nosotros mismos, su efectividad aún se rige por las limitaciones y potencialidades de nuestra propia humanidad. Por otra parte, existen prácticas mixtas en donde el objeto físico adquiere como esta dimensión virtual, que en algunos casos es incluso más real que el objeto físico. Esta cualidad de lo real en estos objetos virtuales tiene consecuencias respecto a cómo se perciben y cómo se conciben los objetos. O sea, altera la manera en la cual de alguna manera empezamos a diseñar, que es un poco también lo que comentaba Alan, ¿no? Recién. Pero a su vez posee consecuencias respecto a la capacidad de transformación político-crítica en términos potenciales, tanto positivos como negativos. El problema final radica en las mismas críticas que se le realizan yo tomo parte
lo vinculado al arte relacional, o sea, cómo lograr que se dé una transformación real y no un simple ejercicio reflexivo que es abandonado en el momento en que el sujeto, en este caso el usuario si se quiere, deja de relacionarse con esa experiencia en la cual se lo pone, digamos, en esa situación de pensar o de cambiar alguna cuestión de una realidad social. Incluso en los casos en los que se logra una inversión emocional y una vinculación colectiva. Yo pongo algunos casos de análisis, como por ejemplo trabajo de Guto Requena, que es un arquitecto que hace arquitectura y diseño, en donde trabaja mucho con la vinculación entre sensores, cuerpo y realidades aumentadas desde lo virtual y lo físico simultáneamente. Y empiezan a haber estos casos en donde se empieza a transmutar o hibridar el espacio de trabajo del diseño y donde ya se termina de perder este límite entre físico y virtual. Entonces, me pregunto un poco qué ha de suceder para propiciar cambios reales en los sujetos. Y en principio, en el trabajo abordo la idea del diseño como esto que ha devenido modesto, en tanto su capacidad transformadora como disciplina no sería capaz en sí misma de generar los cambios estructurales desde los cuales muchas veces se embandera, ¿no? El diseño como capaz de cambiar el mundo siempre. Sin embargo, también después avanzando un poco más, entiendo que el diseño ha devenido en términos políticos no tanto modesto, sino cínico. En tanto que los diseñadores creen que el diseño tal y como es hoy en día, en su forma de pensamiento, en metodología, es capaz de revertir los mismos problemas de los cuales es la propia causa. Si el diseño ha de devenir crítico, en los términos que, por ejemplo, explica Jacques Rancière, hablando por ahí más del arte, desde el ámbito del arte, y se asume un posicionamiento en donde la ironía y la sátira proponen una supuesta concientización del usuario o el espectador. A diferencia de por ahí de la teoría o la tesis inicial de ideología que presenta Marx, en donde explica que la ideología es esto de que ellos no saben lo que hacen y por eso lo hacen. En realidad los sujetos saben muy bien lo que hacen, pero aún así lo hacen de todas maneras. O sea, este comportamiento de carácter cínico, como explica Zizek, provoca que la concientización sea inocua, o sea, no contribuye de ninguna manera a la transformación de prácticas comunitarias la simple concientización, que es lo que muchas veces pregonan muchos trabajos de diseño. El procedimiento por el cual se actúa termina teniendo una caracterización ritual, es decir, se ejecuta una acción sin interiorizar las razones por las cuales esa acción se realiza. Sin embargo, las condiciones del contexto superpuesto contemporáneo en donde trabajamos con lo virtual nos permiten formas de interacción nuevas, o sea, podríamos pensar que nos encontramos ante una noción de hiperreproductibilidad de las figuras objetuales, a diferencia por ahí de lo que sucedía a partir de la reproductibilidad técnica de los objetos que nos presentaba Walter Benjamin. No solo se desvanece la noción del objeto original, sino que desaparece también la noción del momento inicial, o sea, el objeto convive simultáneamente en interacciones constantes y reticuladas. De esa manera los objetos podemos entender que trascienden esa dimensión física para incorporarse en una dimensión virtual e intersubjetiva. Yo pongo el caso también, por ejemplo, por un lado Andrés Reisinger, que es un diseñador de mobiliario, pero que en general no produce mobiliario, sino que genera prácticamente construcciones de imágenes para aplicar a renders, para lo que fuere, y que en todo caso esos objetos nacen de lo virtual y después se pasan o se producen en otra instancia industrial, por ahí, como lo que comentaba Alan, ¿no? Pero en principio no tienen origen en este plano biológico en el cual nos manejamos constantemente. Pero decía, ¿no? Entonces, nos permiten relacionarnos de otras maneras, como procesos de posicionamiento activista, político y social, y de esta manera la dimensión de lo público se puede empezar a integrar con la individualidad del sujeto, porque todo el mundo está conectado a partir de estos aparatos que tenemos, y entonces se empiezan a desdibujar también los límites entre lo público y lo privado. Entonces, básicamente a lo que quiero apuntar con el trabajo es a entender que una nueva noción del diseño crítico, o una noción de diseño crítico real a partir de la comprensión de una realidad superpuesta entre lo físico y lo virtual, implica entonces una inversión emocional, colectiva, continua, de transformaciones que permite la experiencia. Espero no estar pasándome, pero simplemente comento y voy a decir que yo tomo un ejemplo de una novela de ciencia ficción de los años 60 de Theodore Sturgeon, que se llama Más que humano, en donde él aborda esta cuestión de
que el nuevo salto evolutivo de los seres humanos no radica en, digamos, evolucionar físicamente, sino en conectarnos psíquicamente a partir de desarrollar ciertas capacidades de entendernos como sujetos. Entonces, de alguna manera, si bien como biológicamente no hemos llegado, los dispositivos sí nos permiten ese salto evolutivo, si se quiere, a partir de conectarnos virtualmente. Entonces, por eso cierro de alguna manera con que en todo caso tenemos que preguntarnos en qué medida el diseño puede, desde la virtualidad, proponer prácticas de expansión de nuestras capacidades críticas, aunque entremos ahí en el terreno incierto y tal vez un poco premonitorio de la ciencia ficción. Gracias. Gracias, Franco. Gracias, Bueno, Franco. continuamos Muy con bien. Canetti, McLean y Oliva Torres. Están por allí. No sé quién de las tres va a hablar. Si van... Recuerden que tienen hasta 5 minutos, por favor. Eso. Hola, buenas tardes. No sé si ahí me escuchan. Hola, sí, Perfecto. perfecto. Hola, Milagros. Bueno, yo soy Milagros Oliva, estudiante de diseño industrial. Junto con Agustina McLean y Rocío Canetti, también diseñadoras de nuestra facu, escribimos este texto que se llama Muchos futuros, diseño de experiencias y tecnologías en perspectiva. Este artículo que escribimos se enmarca en el proyecto del JITSU del CIPADI de la UNMP sobre el diseño que aún no existe, análisis y perspectiva. En este proyecto lo que nos interesaba a nosotras era analizar las relaciones futuras entre tecnologías digitales y diseño de experiencias. Para esto lo que hicimos como en el inicio fue hacer un análisis exploratorio con el fin de identificar temas afines y lo hicimos relevando diferentes espacios como instituciones científicas de comunicación y empresariales en torno al cruce de lo que es el diseño de futuros, experiencias, avances tecnológicos, digitales y sociedad. Esto estuvo bueno, generamos un gran mapa, desde ahí pudimos hacer varias relaciones, algunas que nos parecieron muy interesantes, como por un lado, cómo el diseño va alcanzando cierta madurez, donde los profesionales y las prácticas de diseño vinculan diferentes sectores como la tecnología, el mercado, el contexto social y ambiental, y también cómo el diseño puede potenciar esas capacidades innovadoras y competitivas de estos diferentes sectores. La verdad que estuvo muy interesante, todo ese, o sea, surgió como mucho debate y muchas relaciones que nos parecieron muy buenas. Y también entre los diferentes campos que investigamos, resaltó constantemente lo que es salud y medicina. Por eso nos pareció interesante seguir haciendo y profundizar en este campo por varias cuestiones. Notamos como una relación muy cercana en este campo con el sector de la ciencia y la tecnología, y también la amplia posibilidad para que se pueda dar el desarrollo de productos, servicios y experiencias desde este campo, y también porque conocemos varios proyectos locales que trabajan en relación a lo que es salud y medicina, que realizan propuestas interesantes en base a esto. Esto que hicimos con las chicas lo hablamos de que nos pareció como muy interesante, es como el inicio de algo, como un primer ejercicio que hicimos para detectar como las áreas que nos interesaban a nosotras, y la idea es poder seguir trabajándolo y profundizando, tal vez utilizando otras herramientas prospectivas. Y nada, bueno, eso es más o menos en resumen el trabajo que hicimos. Bueno, fantástico. Muchas gracias, Milagros. Ya Gracias. tendrán la oportunidad de los interesados de leerlo entero. Bueno, seguimos con Alejandra y Andrés, que están por ahí, los veo. ¿Cómo andan? ¿Qué Muchas tal? gracias. Sí. Hola, Hola, ¿qué tal? buenas tardes a todos. Hola. Está mi colega por ahí, Andrés Tapia Ábalos. Primero, entre los dos, agradecerles tanto a Guillermo como a Javier y a la universidad la participación. Nosotros somos de la Universidad de Mar del Plata también, dentro de este grupo. Y nuestro trabajo en realidad es una reflexión acerca de nuestra actividad pedagógica, que fue dura durante el 2020,
todo un desarrollo de impacto, ¿no? Emocional por un lado, pero didáctico por el otro, con una gran deserción de la primer planteo. Yo soy profesora de una cátedra de Introducción a la Comunicación Visual en la carrera de Arquitectura, y la reflexión es sobre esa pedagogía que tuvimos que reformular e implementar a lo largo del ciclo 2020 y que nos lo permite también observar al estar de nuevo en un proceso de nueva virtualidad en este 2021, porque justamente nos permitió hacer nuevos ajustes y pensar. Este trabajo nos dio la oportunidad de repensar también de otra manera, desde otro lugar, ¿no? Fundamentalmente trata de la cuestión fundamental de que nosotros somos una cátedra que teníamos una trayectoria y un antecedente virtual sostenido en plataformas que teníamos hasta ese momento, ¿no? Habíamos generado hace ya muchos años una página de cátedra de Facebook, un blog de cátedra que trabajaba más la cuestión de contenidos, ¿no? Era un lugar, digamos, un sitio donde se podía hacer una carga de contenidos y donde uno tenía el esquema, no hay movimiento ahí, ¿no? Uno podía ir a abrevar y extraer, ¿no? Los chicos todos los contenidos ordenados, ¿no? Dentro de un ciclo. Mientras que la página de Facebook nos permitía trabajar con lo que ya por un problema económico importante que tuvimos 16, 17, 18, 19, con el tema de lo que eran las impresiones, ¿no? Las entregas impresas de comunicación en arquitectura, que eran muy costosas, y nos permitió trabajar con álbumes ahí, desde ese lugar, y trabajar solamente con pruebas de impresión para las entregas. Entonces nos permitía la página de Facebook correcciones, y sobre esas correcciones de entrega en fecha después se trabajaba una entrega de parcialidades y pruebas de impresión. Y por otro lado, incorporamos en el 19 ya la plataforma con Instagram para lo que es la inmediatez, ¿no? El mensaje rápido, el aviso. 2020 nos encontró incorporando un cuarto sitio. Me acordaba recién de lo que decía José María Aguirre, de toda esta red que tenemos, ¿no? De situaciones, plataformas, posibilidades, accesos para la virtualidad. Y la flexibilidad y la oportunidad que nos da esto, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo. Incorporó la Universidad de Mar del Plata una plataforma muy interesante que nos permitió, ahí sí, sostener otro tipo de conexión directa con nuestros estudiantes. Pero lo que hicimos fue agrupar y reacomodar las cuatro. Durante el 2020 trabajamos con las cuatro plataformas, los 4 lugares, los 4 sitios virtuales, como si fueran 4 conexiones virtuales. Y este trabajo cuenta un poco cómo nos movimos con eso. Primero hasta con un esquema de búsqueda de tesoro, que lo llamamos así, muy lúdico, porque tenían que encontrar esos 4 lugares y cómo poder vincularse con ellos y cómo poder ver lo que nosotros les proponíamos de cada sitio, ¿no? Uno era una conexión, de otro bajabas contenido, de otro te conectabas, subías tus trabajos para compartirlos con tus compañeros. En la plataforma interactuabas con el docente, tenías las clases virtuales que yo daba. Bueno, esto es muy interesante. El trabajo muestra distintas acciones que potenciamos y lo que nos funcionó, que fueron también revisadas este año y hemos abandonado el blog. Por ejemplo, bueno, hicimos algunos ajustes. Lo mejor de todo, y con esto cierro, creo que tiene que ver con lo que comentaba José María de la oportunidad y la flexibilidad, nos permitió revisar el trabajo de taller, que para nosotros es fundamental, que tiene ese tete a tete de la corrección con el otro sobre el tablero, y nosotros resolvimos muy bien la conexión con cosas que se potenciaron, casi mejor. Los docentes están usando con Zoom sistemas de corrección que la plataforma esta permite por poder compartir pantalla de manera alternativa y además por poder usar el mismo sistema de dibujo, lo cual permite que todos intervengan, tanto en lo que propone el docente como un dibujo de madre que puede estar operado por todos los compañeros, como por trabajos de compañeros a los que todos incorporan. Y lo que incorporan es muy diferente a lo que se podía incorporar presencialmente, pues se incorpora color, se incorpora textura, se incorporan brillos, porque se incorporan fibrones, lápices, cosas que nos da la misma plataforma. Entonces, esas construcciones colectivas a nosotros nos dieron una vuelta de mirada de lo que es el taller como construcción colaborativa del saber. Creo que ahí
está la oportunidad, ahí está la búsqueda para el 22. Lo estamos profundizando en el 21 y creo que va a estar en una interacción, para mí, por lo menos en mi cátedra, que va a ser seguro, alterna entre taller presencial y taller virtual, porque lo que nos da uno no nos lo da el otro. Así que creo que se pueden complementar muy bien. Muchas gracias por escucharnos. Gracias, Alejandra. Andrés, ¿vos querés un minutito decir algo? ¿Agregar algo? No, creo que Alejandra ya dijo todo. Me parece que eso final es bastante, nos genera bastante expectativas, ¿no? Esto de poder, lo que decía, de poder dibujar sobre un soporte y que, digamos, en lo físico, como decía hoy Franco, cosas que no se podrían hacer. Por ejemplo, que hay 30 personas dibujando a la vez en un espacio de 50 centímetros cuadrados, que es una pantalla, ¿no? Me parece que eso tiene como una punta bastante interesante, ¿no? Mezclar lo físico y lo virtual y ver qué cosas se pueden ponderar usando estas herramientas. Nada más. Bueno, gracias, Andrés. Bueno, gracias, Alejandra. Gracias. Bueno, seguimos entonces con Javier. Seguimos, Ale, ¿Cómo estás? con Javier. Sigo yo. Bien. Dale, no, nada, primero agradecerles a la Universidad de Palermo, a ustedes, a Alejo, a Fabiola por la nueva convocatoria. Yo este es el tercer año que participo, el primero, bueno, con Rocío Canetti entregamos 2 artículos y de luego nos invitó la universidad para participar colaborativamente, que es la temática que viene arrasando en esta pandemia. Y agradecerle a los autores que desde febrero vienen trabajando en sus artículos, y a Guillermo Bengoa, que es el director de este Centro de Investigaciones Proyectuales y Acciones de Diseño Industrial de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Estoy hablando a nombre de él, así no pierdo tiempo, que él coordinó junto con los demás grupos de investigación, que también el espíritu fue de abrirnos desde el grupo de diseño sustentable hacia otros grupos de investigación, y creo que eso enriqueció muchísimo el trabajo, y como dijo Alejo, se encontraron puntos de contacto. Arranco con mi ponencia. Yo me escapé un montón de lo que se está trabajando en cuestiones pedagógicas y de la enseñanza del diseño industrial, y me voy a la profesionalización del diseño. Mi trabajo se llama Ecosistemas de Innovación Fractal, respuestas urgentes según la perspectiva del modo 3. Perdón si me apuro, son muchos contenidos y espero no agrupar. Yo hablo de la relación entre el diseño y la innovación. Acá yo me anclo en un concepto de María Ledesma desde el 2011, cuando fue la crisis del 2001, que en realidad el análisis de la teoría del diseño pasó desde el centro del producto a la sociedad, al entramado social, a ver qué pasaba afuera y encontrar respuestas urgentes. Entonces ahí María Ledesma asocia directamente que diseño es innovación. Y bueno, esa analogía me permite entrar a el análisis del modo 3. Obviamente que eso está bien detallado en el artículo. El modo 3 es resultado de Karajanis y Campbell, de un análisis anterior del modo 1 y el modo 2 que lo hace Gibbons, sobre la transmisión de conocimiento, ¿sí? Que en primer lugar era academicista, era cerrada, luego la sociedad empezó a tener una especie de crisis y empezó a interactuar y a criticar el desarrollo del conocimiento, y este modo 3, que en realidad ya interactúa cuestiones sociopolíticas, socioeconómicas, culturales, sociales, que es el centro de la cuestión hoy en día, a la sociedad puesta en el centro. Y bueno, yo a partir de esto analizo un montón de casos emergentes de la pandemia, de innovación, como por ejemplo la producción de kits de indumentaria médica de la Fundación Proteger, que fue un pool de 30 empresas que se flexibilizó para generar este tipo de indumentaria acorde a la problemática de la pandemia. El Mercado Libre y su sistema de mercado envío full, que en 24 horas toda la cadena de valor se adecuó para poder tener un producto en 24 horas en tu casa. La red COVID-19 CZ y Prusa Research, con el tema de la generación de máscaras 3D y todo el debate que generó esa producción. Y por supuesto, cómo no mencionar el Atom Protect N95, que es el barbijo que generó el CONICET, junto con una que se está produciendo ahora con una cooperativa que se llama Mecopo,
Y esto es fiel reflejo de la cuádruple hélice que habla el módulo 3 de estos autores que yo menciono. Participación académica, participación estatal, participación social y participación industrial. Hoy en día está en la calle, y eso pasó en un año, ¿sí? Bueno, eso a modo de estudio de casos, y como conclusiones preliminares, les puedo comentar, acorde a lo que venían diciendo, que todavía en la región tenemos atraso tecnológico en cuanto a incentivos para la colaboración internacional, hay un fuerte cuestionamiento de la propiedad intelectual, esto a nivel global también. Hace falta un fomento de la ciencia abierta y colaborativa a partir de los avances de las plataformas digitales y la industria 4.0. Impulso del trabajo a distancia, pero con las capacidades creativas y cognitivas, como hablaba Alejandra recién. Fomentar alianzas globales, con propósitos sociales y locales. Equidad en la disposición de la tecnología, educación digital, esto vienen con las nuevas normativas de acceso abierto a Internet, por ejemplo, o a tarifas más accesibles. En cuanto a empresas, flexibilidad dentro y fuera de los clústeres sectoriales, donde toda la cadena de valor tiene que ceder un poco y empezar a ser un poco más flexibles, como lo logró Mercado Libre. Y para finalizar, primero, incorporar a la ciudadanía en el eje de la discusión problemática, impulso de foros de discusión social, la voz de la ciudadanía en pro del crecimiento exponencial. Nosotros hace 15 días no sabíamos cuántos casos íbamos a tener luego. Entonces, el crecimiento exponencial es un paradigma nuevo sobre esta pandemia que tiene que analizar el diseño y la innovación. Es decir, ¿cuánto vamos a necesitar el día de mañana si no lo sabemos? Entonces es un factor que hay que empezar a estudiar. Y obviamente la democratización de la ciencia, de las publicaciones científicas, porque no puede ser que revistas científicas hoy abran el conocimiento porque hay una emergencia pandémica cuando hay otras problemáticas de salud vigentes y están cerradas. Eso a modo de conclusión, y nada, espero no haber sido como muy abrumador y rápido, pero para no pasarme los 5 minutos. No, obviamente tienen el artículo para leerlo, que es muy... el modo 3 se desarrolló hace 10 años y hoy está puesto, es muy vigente en lo que pasó con la pandemia. Así que, nada, eso. Gracias, Javier, buenísimo. Gracias, Javier. Bueno, entonces con Javier damos por concluido el bloque de Mar del Plata y ahora arrancamos con el bloque de la Universidad Rafael de Andívar, coordinada por el doctor Ovidio Morales. Hola, amigo, ahí te veo. Muy interesante que saltemos Argentina, ahora Guatemala, ¿eh? Así vamos con nuestro cuaderno. Ahí nuestros compañeros, Lila, que nos colabora y coordina también todo este espacio maravilloso que se nos está dando de coloquios, nos compartió el cuaderno donde pueden encontrar la publicación hoy en nuestra web. Dentro de unos días ya va a estar en OJS, como yo les conté hace un ratito. Así que ahí lo tienen a mano todos los que están escuchándonos. Doctor Ovidio Morales, qué honor. Oh, el honor es mío. Nuevamente, gracias a la Universidad de Palermo por la oportunidad de compartir la Academia Guatemalteca, a Fabi y a Alejo por estar aquí y también abrir la puerta nuevamente para estar en los cuadernos. Somos de la Universidad Rafael Andívar. Se ha coordinado a través del Instituto de Investigación y Estudios Superiores en Arquitectura y Diseño, INDIS. Y tenemos hoy entonces 4 experiencias desde la docencia de la Universidad Rafael Andívar. La primera es entonces la que presentaré junto con mi compañera Mónica Andrade, y es la docencia en pandemia, la respuesta institucional frente a la Cátedra de Práctica Profesional en Diseño Industrial de la Universidad Rafael Andívar. Como ustedes saben, pues tuvimos que prácticamente pasar de un modelo de presencialidad a un modelo virtual, y pues cómo hacerlo en una cátedra, donde un espacio de asignatura donde siempre debemos de interactuar con un empleador. Pues se hizo básicamente dividiéndonos en estudios, un estudio que se llama Internship, estudio 7, consultoría y estrategia y emprendimiento. Para eso, pues entonces el trabajo de organización viene desde antes que inicie la asignatura, y para ello pues entrará a detalles entonces mi compañera Mónica Andrade. Muchas gracias, Ovidio. Les voy a contar un poquito antes de pandemia. Nuestros objetivos con el curso en práctica profesional realmente era acercar a nuestros estudiantes a los empresarios, a las empresas. Ese networking tan puro que se lograba
en un espacio físico, vino el reto de cómo lo vamos a lograr con la virtualidad. Si nos queremos acercar, la virtualidad y la pandemia nos está alejando más. Entonces, más que un miedo, fue un reto para nosotros decir, ¿cómo vamos a llevar a cabo esto? Y la respuesta, la verdad es que fue bastante buena de parte de nuestros empresarios y nuestros diseñadores. Utilizamos todas las plataformas que tuvimos disponibles para lograr esto. Los empresarios necesitaban de nuestros diseñadores y nuestros diseñadores necesitaban de los empresarios. Nuestros 4 estudios funcionan de manera distinta. Todos tienen objetivos distintos, metas y formas de trabajo distintos. Entonces venimos nosotros y decimos, ok, ¿cómo vamos a resolver esto? Hicimos una gran planeación, organización y demás. Dijimos, el reto de la virtualidad no nos da miedo, nos enfrentamos a eso. Nuestro grupo de estudiantes, la verdad, dio la talla. A mi parecer y al parecer de todos los docentes del curso y de la dirección de la carrera, dio más allá la talla, que yo me arriesgo a decir que nuestros resultados son aún más grandes de lo que eran antes de pandemia. Antes de pandemia podíamos ir físicamente, podíamos contactar a los empresarios, tener una reunión en físico. En pandemia el año pasado en Guatemala estábamos completamente restringidos a eso. Entonces los empresarios empezaron a pasar información, teníamos charlas por medio de reuniones virtuales y demás. Entonces empezamos a lograr incluso aún más cosas, resolvimos un montón de proyectos, trabajamos con 34 empresas, los resultados fueron bastante provechosos, bastante grandes, incluso resolvimos proyectos a un más alto nivel de como los estábamos resolviendo antes. Con todo esto, ¿a qué voy? ¿Qué nos deja a nosotros la virtualidad? En nuestra carrera en diseño industrial nos deja una puerta abierta y nos dice que el mundo no era como lo creíamos. Nuestros alcances son más grandes ahora. Ahora podemos resolver cualquier problema de diseño, podemos contactar con cualquier empresa y ese miedito de contactar empresas, abrir puertas, tocar aquí, tocar allá, los estudiantes ya no lo tienen. Una llamada virtual ahora es tan fácil, podemos trabajar remotamente y es una oportunidad tan grande para nosotros esto, porque nos dice el diseño industrial y cualquier tipo de diseño va mucho más lejos ahora. Nuestro cierre fue súper interesante porque lo que hicimos es, dijimos, normalmente hacemos una exposición, pero ¿cómo vamos a juntar tanta gente? Eso es imposible. Ok, reunión virtual. Y uno dice, ay, qué aburrido una reunión virtual. Venimos nosotros e hicimos un museo en la plataforma ArtSteps, donde manejamos el networking al 100% y los empresarios podían conocer a nuestros diseñadores y nuestros diseñadores podían conocer todas las empresas. Hicimos esa presentación y tuvimos aproximadamente 800 visitas en esto, que fue un gran alcance y de hecho nos queda esta plataforma para plasmar todo esto. Y prácticamente esto sería todo sobre nuestro artículo. La verdad es que estamos muy orgullosos del mismo y muy orgullosos de lo que hemos logrado y esperamos este año lograr muchísimo más. Muchísimas gracias. Gracias, Mónica. Y bueno, yo voy a poner en el chat de esta reunión el vínculo para que puedan visitar la exposición, está abierta. Claro, y esta misma experiencia, pues, la hemos estado llevando a cabo, la pulimos año con año, ya llevamos más de 3 años con esto. El siguiente artículo, y me permito también darle inicio a Identidades Comunes, Identidades Cruzadas, proyecto de colaboración de la Red de Homólogos de Diseño e Innovación Social, AUSJAL. Esto es parte de la Red de Universidades Jesuitas de América Latina y, como lo sabrán, pues la Universidad Rafael Andívar es también universidad confiada a la Compañía de Jesús. Por ende, para este proyecto nos hemos asociado con la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, en donde el eje central fue trabajar sobre los factores culturales de ambos países. La red de diseño AUSJAL se compone realmente de las carreras, de las universidades que tienen carreras de diseño a nivel Latinoamérica. Y para ello, pues, tenemos a 2 de las profesoras que participaron en este proyecto, que es Rocío Mendoza y Kenny Hernández. Adelante, Rocío y Kenny. Muchas gracias, Ovidio. Buenos días a todos. Y bueno, como decía Ovidio, este proyecto se desarrolló en el marco de esta estructura que ya hay de colaboración en la red AUSJAL.
Y para este proyecto pues nos convocaron al Departamento de Diseño Industrial de la Universidad Rafael Andívar y trabajamos junto con la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. El proyecto de Identidades Comunes e Identidades Cruzadas se trabaja desde el año 2019 con varias universidades. En la edición del 2021, pues fue muy grato tener la experiencia. Es un proyecto que tenía el gran objetivo de realizar propuestas de diseño que partieran de la identidad, del análisis de la identidad de estas dos ciudades. Para esto, los profesores elegimos 8 temas. Teníamos 92 estudiantes aproximadamente, 16 grupos. Y bueno, a continuación Kenia nos va a presentar un poco de los resultados del proyecto. Gracias, Rocío. Saludos a todos. Nos encantó ver la dinámica de trabajo que se logró. En los resultados pudimos obtener 2 tipos de propuesta. En la primera logramos imágenes visuales donde el objetivo principal, o el producto principal de esta investigación iba a ser una propuesta gráfica. Los chicos debían diseñar en equipos de 6 un afiche o una infografía donde plasmaran estas temáticas diferentes, y la mayoría, o podríamos decir la mitad, llegó a resultados como este que tenemos en la pantalla, propuestas gráficas muy bien integradas, donde a través de su investigación lograron plasmar esa integración de ambas culturas, tanto de la ciudad de Guatemala y de la ciudad de Cali. Y por el otro lado, en la siguiente diapositiva podemos ver propuestas donde los estudiantes de forma un poco más natural mostraron sus diferentes competencias disciplinares. Cabe mencionar que los estudiantes de Cali eran de primer semestre de diseño gráfico y los estudiantes de Guatemala fueron de tercer semestre de diseño industrial. Entonces también estaba esa complejidad de integrar ambas disciplinas y los diferentes niveles de los chicos. Pero vemos aquí unos resultados muy interesantes porque los chicos de diseño industrial de alguna manera vienen con esa idea de inclinación por generar productos. En este caso tenemos 2 ejemplos que un grupo resolvió su proyecto con un juego de mesa y otro lo resolvió con el diseño de un dulce tradicional. Entonces fue muy interesante ver esa capacidad de compartir sus perspectivas en un mismo tema y encontrar esas similitudes y diferencias que al final pues dieron formas a propuestas muy interesantes. Rocío, no sé si quieres complementar algo más. Solo agregar, pues el día de hoy no nos acompaña Fernando Arboleda, que es el profesor de la Universidad Javeriana de Cali, pero quien ha trabajado y ha puesto mucho esfuerzo en la metodología de cómo desarrollar el proyecto. La metodología tiene un nombre, se llama Colores por la Vida, ustedes lo pueden ver en el artículo, y es una metodología de 4 fases en donde hay un espacio para la integración de los estudiantes que inicien su investigación. Luego pues está la fase de resolver preguntas. Ya teniendo la información, ellos comienzan a resolver todas las inquietudes que tengan. Se sigue con la exploración de ideas y ya por último pues generar la propuesta del proyecto, que va a depender de los grupos que integren el mismo, ¿verdad? Yo para finalizar solo quisiera mencionar que a pesar de los retos de aprendizaje a distancia que implicó este trabajo, estos equipos llevaron un poco este incentivo emocional que para los chicos pues es muy importante en este tiempo, ¿verdad? Creemos que debido a esta dinámica de trabajo compleja, porque era coordinar a bastantes personas, lograron un lazo de amistad que tal vez no creíamos que se iba a dar, pero muchos lo manifestaron y al final, aparte del trabajo académico, pues se llevaron esa interacción de otro país con compañeros de otro país que veíamos lejana en este tiempo, ¿verdad? Entonces, creo que también es importante motivar a los demás docentes y universidades a realizar este tipo de actividades que al final dejan mucho más allá de lo académico en nuestros estudiantes. Gracias, Kenia y Rocío. Muchas gracias, Kenia. Sí, gracias, Rocío. Vamos corriendo para ajustar los tiempos. Para mí es un gusto también presentar la siguiente
conferencia, que es de Regina Alfaro, directora del Departamento de Diseño, y Gloria Escobar, coordinadora del subprograma de Diseño Industrial en el Instituto. Y ellas van a hablar de un evento que hizo el Departamento de Diseño que se llamó Diseño Sostenible 2021. Así es que adelante, por favor. Buenísimo, muchas gracias. Es un gusto estar aquí nuevamente. Y como les mencionó Ovidio, nosotros vamos a platicar sobre Diseño Sostenible 2021 y estos cambios que han habido en la enseñanza en torno a la sostenibilidad, cómo veníamos de cierto tipo de concepto e involucramiento del diseño en el tema de la sostenibilidad. Y parte de este deseo de cambiar es parte de la renovación curricular que se hizo en la licenciatura de Diseño Industrial de la Universidad Rafael Andívar. Y en el 2019 se decide abordar la temática de una forma más amplia, no como una temática de proyecto, sino desde diferentes espacios, desde diferentes cursos, de una forma teórica, de una forma práctica. Y parte de esto también fue generar este tipo de evento que se hizo por primera vez este año, del 15 al 19 de febrero. Y fue un evento que fue muy diferente y nuevo para nosotros, porque se buscaba desarrollar una confianza mutua entre docentes y estudiantes, una sinergia de contenido y una visión construida en conjunto para trascender un poquito una definición estática de sostenibilidad con la que estábamos operando. Y para los estudiantes también significaba esto tener un acercamiento, un contacto con la sostenibilidad un poquito más frecuente, con el deseo de que esto se vuelva un tema trascendental, un hilo conductor en toda su forma de pensar y de abordar proyectos, y para poderlo aplicar verdaderamente no como un valor agregado, sino como algo mucho más esencial. Entonces, este evento se gestiona al estilo del Departamento de Diseño Industrial, que es una dinámica muy bottom-up, es decir, no es una gestión impositiva, sino es una gestión integradora, que al final requiere otro tipo de trabajo y requiere de muchísima colaboración, pero genera dinámicas mucho más duraderas y esa visión integrada que informa mutuamente, ¿verdad? Todos los actores y que los protagonistas se conviertan los docentes y los estudiantes, nos mantiene mucho más activos y vigentes en el tema de la sostenibilidad. Gracias, Regina. Y yo voy a complementar un poco lo que ya expuso Regina. Y comienzo a hablar que existió una relación estrecha con el Instituto de Investigación y Estudios Superiores en Arquitectura y Diseño, INDIS. ¿Por qué? Porque ya se tiene relación desde hace varios años y investigadores somos docentes también dentro del Departamento de Diseño Industrial, ¿verdad? Por eso tuvimos a cargo un día del evento y otro día más, debido a que éramos docentes de un curso que se llama Diseño Sostenible y por eso estuvimos también interactuando. Luego se está trabajando y coordinando en la publicación de la memoria del evento, porque esto nos va a servir como una bibliografía para el estudiante, para los docentes, ¿verdad? Para futuras aplicaciones. Estos eventos virtuales se han convertido en espacios importantes en la docencia superior debido a que nos acercan, ¿verdad? Tuvimos temáticas nacionales y también internacionales que nos permitió conocer más a profundidad el tema de diseño sostenible. Y la gestión fue colaborativa, ¿verdad? Trabajaron docentes, estudiantes en conjunto y algunos rasgos particulares fueron que se tomó en cuenta el bienestar del estudiante. Para ello se diseñó un Learning Toolkit para potenciar la experiencia de este aprendizaje. Además se brindó libertad de participación, ¿verdad? Porque no era un evento obligatorio, sino esto permitió que el estudiante eligiera a dónde quería ir, ¿verdad? A qué actividades quería asistir. Y se abordaron diferentes actividades, ¿verdad? Conversacionales, interactivas y magistrales. Dentro de estas interacciones permitió hacer dos actividades, que fue el Speed Networking y el Game Night, ¿verdad? Donde los estudiantes podían participar y acercarse también a profesionales del área de sostenibilidad. Este tema es muy importante en el contexto actual, ¿verdad? Y los profesionales necesitan actualizarse y a través de este evento permite crear diálogos, ¿verdad? Y permite acercarnos a estos temas que constantemente van cambiando y por ello Diseño Sostenible fue un evento exitoso. Muchas gracias.
Gracias, Gloria. Y bueno, difícil resumir, ya pueden ver en la publicación el detalle. Aún así, pues también son pocas palabras para poder definir todo lo que se hace en todas las experiencias que tenemos para compartir con ustedes. Para cerrar, la Universidad Rafael Landívar de Guatemala les trae la experiencia del Centro de Investigación, Capacitación y Diseño en Tecnologías Alternativas, CTA. Es un espacio de 55 metros cuadrados donde asesoramos a estudiantes y también a la iniciativa privada. Damos servicio de impresión 3D con 12 impresoras, además tenemos CNC, además tenemos pues, impresoras cortadoras láser. En fin, dejo entonces en el uso de la palabra a Erwin Moreno y a Rodrigo Mayín. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así como comenta Ovidio, ¿verdad? El Centro de Investigación, Capacitación y Diseño en Tecnologías Alternativas, CTA, dentro de sus funciones se dedica a realizar investigación, asesoramiento en diseño, capacitaciones en los temas relacionados a la tecnología de fabricación digital. También, como comenta Ovidio, ¿verdad? Este es un espacio de 55 metros cuadrados. Aquí contamos con 12 impresoras Lulzbot, escáner 3D, inyector de plástico, cortadora láser y equipo aún pendiente por adquirir, pero seguimos siendo un centro en donde aglomeramos toda esta tecnología para fabricación digital. Y la formación en la modalidad virtual fue todo un reto, más que todo para nosotros los docentes y asimismo para los estudiantes, ya que tuvimos que adaptar en un corto periodo para hacer la transición de lo virtual, de lo presencial a lo virtual. Sin embargo, existen herramientas de comunicación que ya estaban disponibles, pero no las hemos aprovechado al 100% hasta la fecha. Y se sigue explotando este potencial que se tienen en las herramientas de lo digital. El artículo habla de nuestra experiencia como capacitadores y docentes. Sí, así es. Y nosotros como centro teníamos planificado realizar capacitaciones en temas relacionados a impresión 3D y del software, ¿verdad? Y hoy en día nos damos cuenta que la tecnología avanza a pasos agigantados y creemos que es esencial estar actualizado en el campo disciplinar al que correspondemos. También consideramos que el software de modelado tridimensional es una herramienta que ya era implementada en los cursos de diseño industrial y que tiene herramientas que pueden ser utilizadas remotamente, permitiéndole a los estudiantes, y esto también como ventaja entre docente y estudiante, el poder resolver dudas tan real como si uno estuviera a la par o al lado del estudiante. Consideramos que la industria apunta a realizar el trabajo de esta manera, ¿verdad? De manera remota, y que el personal y las máquinas sean capaces de controlarse de forma a distancia, de forma unificada, de forma segura, ¿verdad? Esto consideramos que beneficiaría tanto como a los costos de producción de la industria y también a la productividad del mismo diseñador. Creemos que el trabajo a distancia ha demostrado ser muy efectivo y siempre y cuando las dos vías tengan los mecanismos y se adapte a esta forma de trabajo, ¿verdad? Sí, así como Rodrigo había mencionado, el diseño industrial guatemalteco cada vez exige tener un conocimiento de fabricación digital dentro de las industrias locales. Pues por ejemplo, se requieren producir partes o piezas de maquinaria o prototipos que son solicitados en el extranjero debido a que se cuenta con la maquinaria, más no con la capacitación de usos de herramientas de fabricación digital. Y se ha comenzado a abrir la brecha del campo de la fabricación y se ha tenido el feedback que requieren estos conocimientos para la producción local. Se ha puesto en práctica pues, el trabajo híbrido y pues se ha comprobado que es un trabajo viable. Exactamente. Y entonces en el artículo que se ha redactado, pues se explica más a detalle la relación y la adaptación de los cursos de fabricación digital, los retos, las ventajas, desventajas de la enseñanza remota, desde un punto de vista de un docente joven del curso práctico de diseño industrial, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, excelente. Gracias a ambos. Qué bueno que están ahí en el centro con las máquinas y bueno, sí, nada, participando. Imagen. Sí, queda ahí la imagen tal cual. Bueno, Ovidio, gracias por la coordinación, por el equipo fantástico que nos trajiste.
Y ahora le damos entonces el pie al doctor Arodi Morales, que va a ir presentando los autores. Buenas tardes. Muchas gracias antes que nada por la invitación a la Universidad de Palermo, Fabiola, Alejo. Pues aquí nosotros tuvimos una experiencia muy interesante con las contribuciones muy variadas, algunas teóricas, algunas cualitativas, pero muy interesantes, la verdad. Quedamos muy satisfechos y bueno, nosotros vamos a contribuir con 8 artículos. Primeramente, iniciamos con la ponencia de la doctora Sánchez Ramos, quien no estará presente, no pudo estar presente, pero personalmente voy a hacer un pequeño resumen de su aportación. Después seguiríamos con la ponencia de la doctora Bautista. Si me permiten, entonces voy a presentar la aportación de la doctora Sánchez Ramos, titulada Adaptación de la actividad proyectual del taller de diseño presencial al entorno virtual. Bueno, resulta claro que la educación en todos los niveles tuvo ahora un cambio radical con la situación de la pandemia, donde las plataformas virtuales en este sentido suplieron las clases presenciales, impactando de forma significativa a la disciplina del diseño. El artículo concretamente se enfoca en la exposición vivencial de la transformación del proceso proyectual presencial del taller de diseño al entorno virtual, algo que estuvieron también tocando algunas de las ponencias que ya escuchamos, así como la implementación de estrategias y aplicaciones necesarias que permiten la revisión sincrónica y asincrónica. El método que utilizaron para esta investigación se conformó de 4 fases, que es la definición de la dimensión de la competencia digital, el diagnóstico, el rediseño de contenido y actividades prácticas del entorno presencial al virtual y la evaluación. Muy en concreto, las conclusiones a las que se llegaron en esta ponencia señalan que si bien la comunidad estudiantil ha crecido en un ámbito digital, el profesorado está obligado a actualizarse en el proceso de enseñanza digital, además de desarrollar las competencias necesarias que exige este medio. Lo que se había discutido anteriormente en foros y congresos académicos es hoy una realidad para la cual es necesario no únicamente ser capaces de usar tecnologías y plataformas educativas, sino desarrollar una visión crítica, responsable en la selección y discriminación de la información y en la construcción de conocimiento propio. Es momento de discutir la idea preconcebida de que las redes sociales no se vinculan con el aprendizaje y son una distracción solamente, ya que representan el medio de interacción y comunicación entre el alumnado. Se requiere, pues, por lo tanto, de impulsar la competencia informática que les permitirá discernir la información y construir conocimiento. La propuesta a la que llegan las autoras de un modo de enseñanza virtual requiere en este sentido de una exploración de diversas aplicaciones que están al alcance de los estudiantes, evitando la deserción y la marginación, algo que no se está llevando plenamente a cabo por parte del profesorado y de las instituciones en este momento. Bueno, eso es en concreto lo que conlleva la presentación de la ponencia de las profesoras. La siguiente ponencia, titulada Adaptación y aprendizaje del diseñador a partir de la nueva realidad, de la doctora Bautista, también la presentaré, dado que de último momento también la doctora tuvo un imprevisto, pero bueno, vamos a dar paso a ella, ¿no? Debo destacar que la doctora Bautista es matemática y ella ha desarrollado una investigación o desarrolló una investigación a lo largo de este año aquí en la ciudad y en la región en diferentes universidades sobre la situación del aprendizaje ahora con una nueva realidad. El objetivo de este trabajo es conocer cómo el estudiante, en este caso de diseño,
se adaptó a las clases virtuales y cuál fue su percepción del aprendizaje a partir de la nueva realidad del COVID-19. En cuanto a la metodología que se utilizó en esta investigación, es un diseño cuantitativo de tipo exploratorio aplicado a 322 estudiantes de diversas facultades, entre ellas diseño, de la Universidad de Sonora en México y otras universidades de la ciudad. Como resultados, se obtuvieron datos muy interesantes. Por ejemplo, en cuanto a las plataformas más utilizadas, ahora con esta nueva modalidad, destaca Zoom con 77%, Teams con 41% y Classroom con 39%. Esto en cuanto a la enseñanza. En referencia a los dispositivos utilizados por los estudiantes para tomar sus clases virtuales, 76% lo hizo a través de laptops, 12% a través de las computadoras de escritorio o desktops y solamente 2% utilizó el celular. En cuanto a la adaptación, aquí vienen datos muy interesantes. Un 25% de los estudiantes manifestó que el proceso de adaptación a las clases virtuales le resultó difícil o muy difícil. Un 37% se mantuvo indeciso. Otro 38% mencionó que su proceso fue fácil o muy fácil, mientras que un 41% de los estudiantes del área de diseño no están de acuerdo con las clases virtuales. Y un 32% se reportó estar indeciso. En cuanto al aprendizaje, a la pregunta en concreto, ¿hay aprendizaje o hubo aprendizaje a través de esta modalidad? Solo el 1.6% mencionó que sí hubo aprendizaje, mientras 55, casi 56% mencionó que no hay o no hubo aprendizaje. 42% se refirió a que en el caso de diseño, a que depende de las materias, pues hay asignaturas tipo taller donde ellos aseguran que no se logra el aprendizaje. Es decir, el aprendizaje que sí se da es en las materias tipo tradicionales, teóricas, digamos, pero en los talleres la mayoría destacan que no hay aprendizaje. Como conclusión, más de la mitad de los estudiantes consideran que desde una perspectiva integral, las clases en línea no permiten alcanzar un aprendizaje como en el espacio presencial. Los estudiantes enfrentan un reto para adaptarse al nuevo sistema, que les provocó un estado psicológico de ansiedad y estrés, ya que varios mencionaron, más o menos la mitad, caer en estos estados de ansiedad producto de esta nueva modalidad. ¿Qué se sugiere? Se sugiere implementar métodos innovadores que permitan mejorar el aprendizaje y la experiencia tanto de los estudiantes como de los docentes en el actual método educativo virtual. Bueno, esto es en lo que refiere a esta ponencia. Damos paso a la siguiente, que es la ponencia de la maestra Zenia Ruiz y de la doctora Rogel, titulada Aproximaciones metodológicas en la nueva normalidad para la investigación cualitativa en las áreas del diseño. Adelante, maestra. Gracias, doctor. Bueno, nuestro título de su trabajo se llama Aproximaciones metodológicas de la nueva normalidad para la investigación cualitativa en las áreas del diseño. Los autores principales fuimos Zenia Ruiz, la doctora Erika Rogel y el doctor Leonardo Moreno. Somos profesores de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y en el documento hablamos sobre la inminencia que acá ha marcado el COVID como un cambio precedente entre todos los seres humanos, siendo las universidades también de los grupos más afectados, puesto que ha habido recesiones y los investigadores al momento de realizar pruebas de campo se han visto con problemáticas al momento de recabar estos datos importantes cualitativos, puesto que ya entrar en rigurosidad o buscar datos cara a cara es algo que ya no es posible. Por lo que el objetivo de esta propuesta es presentar algunos métodos y técnicas de recolección de información cualitativa sobre la copia de información centrada en el usuario, que puedan ser útiles para esta nueva normalidad en las áreas de investigación en diseño.
La metodología que se desarrolló fue a través de los sondeos culturales, aplicando el tema de la violencia de género, desde una perspectiva social de la mujer y su vida cotidiana. Estos sondeos culturales estudian e investigan la comunidad que se observa, las conductas de las personas en un periodo de tiempo considerable y se pueden hacer múltiples veces en procesos históricos, educativos, sus funciones y el papel que tiene en una comunidad. Cabe resaltar que esta información se recaba a través de fotografías, lápices, cuadernos, grabadoras de voz, todo, pero desde la visión del usuario. Entre ellos está el Cuéntame una historia, Percepción y conciencia, Impacto significativo de la vida, Collage, entre otros que pueden observar y pueden analizar en el documento a mayor detalle. Esas técnicas de acopio se consideran, pueden ser fáciles, pero es justamente la parte difícil. Esta información que se recaba tiene que tener una interpretación mucho más detallada, ¿sí? Puesto que hay casos de estudios que muestran una serie de materiales muy importantes para un análisis mucho más minucioso, para que el diseñador pueda determinar y recrear e interpretar lo que dice el usuario para una propuesta final. Dichos métodos de sondeos culturales, a simple vista, aunque se consideran fáciles de entender y desarrollar, se tiene que establecer esta empatía entre el usuario y el investigador, puesto que es un gran obstáculo para los usuarios exponer su intimidad ante un extraño, por lo que también se genera este lazo de confianza a través de actividades lúdicas. Sí, porque el mayor reto fue la interpretación, que esto emane de estas interpretaciones, de esta información, y que todas ellas se deben de considerar para dar cuenta a eventos importantes que radica prácticamente en la complejidad de todo el problema y la interpretación misma del material. Por lo que trabajar el diseño desde la perspectiva y necesidad del usuario no es una tarea sencilla. Una vez determinada la propuesta de diseño, sería necesario cubrir dichas necesidades de dichos aspectos, por lo que la tecnología ha venido a rediseñar los procesos de acopio de información en sondeos culturales, y que esta información, en vez de que en un pasado era cara a cara, ahora ya no es posible hacerlo, por lo que surge una nueva oportunidad de evaluar y de readaptar nuestras técnicas de acopio a esta nueva normalidad. Y no sé si gusta agregar algo más, doctora Rogel. Bueno, gracias, saludos a todos. Nosotros estamos en la Universidad de Ciudad Juárez, muy cerquita, bueno, relativamente, porque las distancias aquí son muy amplias, muy cerquita de la Universidad de Sonora en México. Este proyecto que presenta hoy Senia es estudiante del doctorado aquí en nuestra universidad. Yo tengo la fortuna de ser su directora, y digo la fortuna porque es una estudiante excelente. Y parte justamente este proyecto de uno más grande que ganamos una convocatoria con la Universidad de Carleton en Canadá, que habla justamente de repensar el diseño a través de la violencia de género, ¿no? En una nueva agenda urbana. Y nosotros estábamos tanto en el proyecto como en los estudios de Senia esperando la pandemia, y pasó el primer mes y pasó el segundo mes y empezamos a entrar en crisis y dijimos, bueno, ¿esto para cuándo? Y lo planeamos para verano, y si en verano no se acaba. Ahí fue justamente donde tuvimos que replantear justamente el trabajo de los investigadores. Por supuesto, teníamos la complejidad de los estudiantes, de los profesores, pero también está la investigación que no detiene. Y los índices de violencia se empezaron a disparar desde otro enfoque, ya no en el área urbana, sino en el área dentro de casa, habitación, ¿no? Entonces, tuvimos que replantearnos muchas cosas, y una de ellas fue justamente los métodos y metodologías que íbamos a tener que empezar a utilizar, y apoyándonos de otras disciplinas y generando nuestros propios procesos de trabajo, ¿no? Entonces, enviamos un trabajo muy extenso, luego nos dijeron hay que acotarlo, pero aquí estamos, y además muy agradecidos en esta ocasión de poder participar con ustedes. Muchísimas gracias, esto es todo por parte de nosotros. Saludos del doctor Leonardo, que tuvo que estar frente a grupo el día de hoy. Muchas gracias. Un gusto. Gracias, doctora Rodi. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, Senia.
Muy interesante su aportación. La siguiente ponencia está a cargo de la doctora Olivia Fragoso, titulada El impacto de la complejidad en la enseñanza del diseño en tiempos del COVID-19. Le cedemos la palabra a la doctora Fragoso. Muchas gracias, doctora Arodi, por invitarme a esta experiencia tan interesante. Agradezco a la Universidad de Palermo por la oportunidad de compartir. De verdad ha sido una experiencia esta participación muy buena, particularmente en los tiempos en los que estamos viviendo, que ya todos hemos hablado al respecto. Muchas gracias, Javier, Fabiola, Alejo, Ovidio, muchísimas gracias. De verdad es muy bueno para mí poder interactuar con ustedes. Yo les voy a platicar muy brevemente de qué trata el trabajo. Cuando el doctor Arodi me hizo el favor de invitar a participar, yo tuve por ahí una actividad que había estado realizando con mis alumnos de evaluación de estos procesos. Sabemos perfectamente que esta contingencia nos hizo, ya lo han dicho varios de ustedes, bueno, ya lo sabemos todos, que nos hizo pasar de un día al otro a una actividad para la que ninguno de nosotros estaba preparado. Entonces, ante esta circunstancia, yo podría reflexionar y pensar qué es lo que sucede con mi propia experiencia. Soy una persona que tiene muchos años dando clase y la verdad es que yo estoy harta, estoy fastidiada. A mí me parece que esto es lo peor que jamás, nunca en la vida me hubiera sucedido. Y creo que el asunto que tiene que ver con dar clase a distancia, lo detesto más allá de cualquier cosa. Y al mismo tiempo disfruto mucho la oportunidad de estar participando con ustedes, disfruto mucho la oportunidad de tener una experiencia distinta, disfruto mucho la posibilidad de quedarme en mi casa, de levantarme más tarde, todas estas cosas que están presentes. Entonces, ahí hay una contradicción y esa contradicción es importante que la reconozcamos. Nos queda perfectamente claro que el asunto de la tecnología, por lo menos para los que tenemos una visión crítica, nos queda claro que la tecnología es un instrumento de dominio, nos queda claro que el neoliberalismo agarró varios discursos, entre otros la libertad es uno de ellos de los que siempre está recurriendo, pero otro es la tecnología y la sociedad del conocimiento y lo que nosotros podemos hacer con la tecnología para ser mejores. Y la verdad es que eso en el fondo trae una gran cantidad de intenciones perversas y de control y de dominación, particularmente de nosotros, que tenemos que repensar desde donde nosotros estamos, desde Latinoamérica. Tenemos que generar propuestas alternas. Bueno, yo me puse a trabajar en un pequeño texto que reflexiona sobre cuál sería la forma en la que podríamos nosotros reflexionar sobre estos problemas. Y bueno, yo hace mucho tiempo trabajo con la transdisciplinariedad y con la complejidad y me queda claro que esa herramienta es una herramienta que sirve para entender estas contradicciones porque en primera instancia reconoce la contradicción. Entonces, bueno, entre otras cosas, ya leerán ustedes el texto, yo les preguntaba a mis alumnos en la evaluación qué es lo peor que les había sucedido y qué era lo mejor que les había sucedido. Dentro de las cosas peores que ellos mencionan en relación a su experiencia en la educación a distancia, la universidad de nosotros hizo un esfuerzo extraordinario por generar un modelo educativo emergente para esta enseñanza. De esas cosas buenas de las que hablábamos de la contradicción, yo trabajo en la Universidad Autónoma Metropolitana, la Unidad Azcapotzalco, con la carrera de diseño de la comunicación gráfica, y bueno, mis alumnos se quejaban horrores del tiempo. El tiempo no nos alcanza, el tiempo no nos pasamos todo el día en la computadora, no podemos hacer nada, yo quiero volver a las clases. Y entonces uno escuchaba todos los discursos, veía Facebook, leía Twitter, veía noticias en donde tenemos tiempo, el tiempo es lo que nos sobra a todos y uno podría pensar qué es lo que está sucediendo con el tiempo. Y bueno, ahí en el texto se explica
que estaría esta propuesta de Nicolescu, en donde dice, pues hay diferentes niveles de realidad y hay diferentes niveles de percepción y hay diferentes enfoques teóricos que tienen que usarse para la comprensión de un problema. Es cierto todo lo que mis compañeros y colegas de Guatemala y Argentina y los otros países que están participando en la revista mencionan cuando hablan maravillas de la tecnología. Es cierto, es una maravilla. Y al mismo tiempo es lo peor que nos pudo haber sucedido a todos, específicamente a quienes estamos en Latinoamérica. Y es algo sobre lo que tendríamos nosotros que considerar, que hay implicaciones políticas, hay implicaciones económicas, hay implicaciones sociales, hay mucha afectación psicológica, toda esta estructura de terror que los medios de comunicación han estado y siguen todavía manejando. Nosotros estamos fritos con la variante Delta porque ahora está atacando a los jóvenes, etcétera. Y bueno, ahí tenemos una situación muy compleja que se tiene que pensar, se tiene que repensar en función de lo que es esta educación del diseño o de cualquier otra disciplina, pero para nosotros nos interesa el diseño en estos tiempos. Agradezco mucho de nuevo su invitación y la verdad es que estoy muy contenta. Ahí viene la contradicción, siempre la contradicción, de poder tener la oportunidad de participar con ustedes. Yo ya he tenido la oportunidad de ir presencialmente a la Universidad de Palermo en algunas ocasiones. Una de las experiencias más maravillosas de mi vida ha sido estar presencialmente con ustedes. Los agradezco, los celebro, de verdad. Es una experiencia que yo le recomiendo a todo el mundo que haga en vivo. Qué bonito que tenemos tecnología, pero en vivo, por favor. Muchas gracias. Gracias, Olivia. Muchas gracias. Gracias. Muchas Ya nos gracias. reencontraremos. Sí, por supuesto que sí. Muchas gracias, doctora. Ya nos hizo reír, doctora Olivia, ahora con su intervención. Nos hizo emocionar. Rompió el hielo. Muy bien. Bueno, la siguiente ponencia, titulada Enseñanza remota con tecnología en tiempos de pandemia, implicaciones para la formación del diseño, dirigida por el doctor Edgar Osvaldo González Bello, quien también tuvo de última hora que salir fuera de la ciudad. La presentaré, aunque esa investigación la hicimos en coautoría. Bueno, les platico rápidamente. Nosotros hemos desarrollado una investigación a nivel nacional desde el año pasado, con encuestas a profesores, investigadores en diferentes universidades de México que se centran obviamente en el área del diseño, arquitectura, diseño gráfico y diseño industrial, sobre todo. Bueno, en este artículo se retoma parte de estos datos, ¿no? Se analiza la frecuencia del uso de las plataformas digitales como referencia en el manejo de las tecnologías de la enseñanza del diseño gráfico en México, desde la percepción de profesores de este país y de acuerdo con la situación emergente del COVID. El método que se siguió en esta investigación fue de un enfoque cuantitativo de tipo exploratorio descriptivo como método para abordar acerca de la enseñanza, del diseño gráfico y el uso de tecnologías en el inicio del contexto de la pandemia. Para la recolección de datos se utilizó una encuesta tipo cuestionario digital aplicada a profesores de distintas universidades, como ya se mencionó, tanto de universidades públicas como privadas. Obviamente los resultados se centran principalmente en la parte numérica, ¿no? A raíz de la situación emergente, todo el proceso de enseñanza ha pasado rápidamente de una formación presencial a otra exclusivamente o casi exclusivamente a través de plataformas digitales. Estas han sido, pues, esta ha sido la misma situación en México, donde el 78% de los profesores que se desempeñan en el campo del diseño utilizan plataformas digitales en la enseñanza, lo cual permite reconocer una adaptación hacia la incorporación completa de las plataformas digitales como base. Sin embargo, existe una proporción de 22% de los profesores quienes no utilizan la tecnología o casi no la utilizan, y muchos de estos o casi todos rechazan la tecnología, no quieren utilizar estos sistemas, ¿no? Entonces hay una contradicción en este sentido muy grande, porque casi una cuarta parte de los profesores en México no utilizan y no quieren utilizar tecnología.
Como conclusiones, podemos señalar que los resultados permiten visualizar cierto nivel de adaptación de la enseñanza del diseño en México a los entornos remotos, pero también otros problemas donde destaca el uso de plataformas, diseño de materiales, entre otros aspectos a los que poco a poco se ha logrado también una adaptación y que permiten el desarrollo de una enseñanza remota. Sin embargo, una de las dificultades identificadas resultado del cambio de modalidad son los procesos de evaluación del estudiante. En ello destaca la diversidad de las asignaturas y sus herramientas y sus propios sistemas de enseñanza, pues en lo que es en el campo del diseño, como todos sabemos, vamos de los espacios tradicionales, es decir, del aula, a la complejidad de los talleres de diseño, a espacios como los laboratorios o los talleres de fotografía, los espacios para la creación plástica, centros de cómputo y otros espacios abiertos como cuando se utilizan o se utilizaban, ¿no? Los que utilizaban las materias o asignaturas de dibujo, de expresión, donde salíamos al exterior. Entonces, todas estas variantes pues han sido un problema denso en la formación de cara a la transición de la enseñanza tradicional a la parte remota, coyuntura a la que se requiere prestar particular atención, pues ha sido realmente muy complicado. En general, los resultados permiten visualizar cierto nivel de adaptación y uso de las plataformas digitales por el profesorado. Sin embargo, existen retos que se necesitan sortear, siendo uno de los principales la eficacia o la eficaz adaptación a la enseñanza remota de la diversidad de los espacios educativos, lo que acabamos de mencionar, y la necesidad de estrategias formativas propias del diseñador gráfico, que van del aula tradicional al taller y otros. Tarea aún pendiente de resolver. Es decir, es un problema y seguirá siendo un problema, creemos, transitar o llevar toda esta realidad que envuelve al diseño, a los diseñadores y su enseñanza a la parte remota, porque no es lo mismo como en otras carreras, por dar un ejemplo, psicología, donde la mayoría se llevan en el aula a nosotros, la realidad del diseño, ¿verdad? Bueno, en concreto esto resume la ponencia. Damos paso a la siguiente ponencia del doctor Salvador Valdovinos Rodríguez, titulada La investigación para el diseño y cómo enfrentar al COVID-19. ¿Se encuentra el doctor Valdovinos? Por ahí lo vimos. Aquí estoy. Aquí estoy. Buenas tardes, a todos. Me da mucho gusto estar participando. Soy profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y el trabajo que he compartido es sobre la investigación como una herramienta para enfrentar al COVID-19 desde la educación del diseño gráfico. Y pues como ya todos han compartido estos contextos contemporáneos que ha creado la pandemia del COVID-19, muestran una creciente complejidad de la comunicación y las tecnologías, nuevas formas de relacionarnos, nuevas conexiones culturales con los objetos y el entorno, nuevos intereses, aspiraciones y valores, nuevas maneras de hacer las cosas y una completamente nueva humanidad. Esta situación exige una actualización de 360 grados en la que los diseñadores tengan la capacidad de explorar las dimensiones sociales, económicas, ambientales y políticas para responder efectivas y sustentables a los problemas que enfrentamos. Partiendo de la definición del diseño gráfico como la disciplina que desarrolla sistemas de comunicación para facilitar las actividades humanas, el diseñador contribuye a la solución de problemas de todo tipo a través de estrategias de comunicación visual.
Y esto puede ser cuando miramos hacia afuera en la búsqueda de recursos que vamos a conectar para crear una solución. De allí la importancia de la acción de recolectar información en el usuario y su entorno. Es decir, la solución está en nuestra cabeza. Tenemos que voltear hacia afuera, que es lo que normalmente una persona creativa cuando enfrenta un problema, voltea, ¿verdad? A ver, bueno, ¿y cómo vamos a resolver esto? Eso es, en síntesis, lo que tiene que hacer el diseñador gráfico, voltear hacia afuera. Y en este proyecto se exploró las experiencias de educadores y estudiantes y pues se encontró que la investigación para el diseño y el proceso de diseño son actividades entrelazadas que se alimentan mutuamente en un proceso de gestión de la información y la toma de decisiones. La práctica de investigación para el diseño puede tener un impacto vital en el entendimiento del nuevo usuario. La propuesta que presentamos es que se deje de ver la investigación como un paso del proceso de diseño y más bien entendamos que la colecta de información se da en todo el proceso de diseño y se ha explorado con detalle la diversidad de actividades de investigación que se tratan en un modelo de proceso de diseño de 6 etapas que ha sido inspirado por Press y Cooper en su libro Diseño como Experiencia. En este modelo se revisó cada etapa y cómo se integran las diversas técnicas de investigación para el diseño que pueden ayudar a responder de manera efectiva y pertinente, no digamos creativa e innovadoramente. En este modelo de proceso de diseño y en las 6 etapas que se proponen para entender la participación de la investigación, pues encontramos que en la etapa 1, en la que se explora, la investigación permite un acercamiento y una comprensión del problema. En la etapa 2, la definición, se obtiene información sobre los cambios que se buscan y pues se generan los requerimientos. En la etapa 3 de la creación se generan ideas. En el desarrollo se evolucionan estas ideas. En la etapa 5, la implementación, pues es la producción de la idea, en la que la investigación también es muy importante, y una en la que en muchos casos fallamos, que es la evaluación. Necesitamos aprender a medir el impacto y los resultados de nuestra propuesta. Las diversas actividades de recolección de datos para el diseño proporcionan una visión de la investigación para el diseño que puede ser promovida tanto en los talleres de diseño como en los cursos de investigación de diseño. La educación en diseño debe desarrollar estrategias educativas que promuevan la investigación en todas sus formas para alimentar cada paso del proceso de diseño. Esta práctica desarrollará habilidades como la observación, el pensamiento crítico, la comprensión del problema, la generación de ideas, el juicio reflexivo, la toma de decisiones, actitudes y disposiciones para evaluar los resultados. Todas estas habilidades resultan básicas para reconocer toda la complejidad de la que se ha estado hablando y las dimensiones del nuevo usuario. La investigación para el diseño tendrá un papel definitivo si se actualiza y desarrolla creativamente en la formación de nuestros diseñadores para que logren enfrentar con éxito los retos del nuevo entorno que presenta la pandemia del COVID-19. Este es mi proyecto y pues me da mucho gusto presentarlo en este congreso. Aquí está haciendo mucho calor, tenemos casi 39 grados y bueno, espero que haya creado algún interés. Yo ya observé algunos compañeros con los que quiero conectar más adelante por los diversos proyectos en los que estamos involucrados. Y bueno, muchas gracias por escuchar. Gracias, Salvador, muy amable. Gracias, doctor.
Por cuestiones de tiempo, las últimas dos ponencias van a tener que ser muy rápidas. En concreto, bueno, la siguiente es un artículo de mi autoría, titulado Impacto del COVID en el campo profesional del diseño gráfico, algunas reflexiones. Yo me traté de centrar en la actividad del campo profesional, porque la mayoría de las investigaciones generalmente van a la parte educativa, formativa. Entonces, me preocupé por investigar qué están pensando, qué están encontrando los diseñadores en el campo profesional. Me voy a ir en concreto a los resultados. Se hizo una encuesta a 120 profesionales del diseño. En cuanto a la pregunta sobre la percepción, del cambio en la manera de trabajar del diseñador a partir del COVID-19, hubo resultados muy divergentes. Una parte, casi 40%, mencionan que los cambios han sido pocos y accesibles. Un 25% que han sido muchos y medianamente difícil. Otro 11% mencionó que son radicales, muy radicales y densos. Y un mínimo porcentaje mencionaron que prácticamente la situación sigue igual. Aquí datos interesantes se obtuvieron sobre los resultados referentes a qué enfrentan los diseñadores ahora como parte de la pandemia. Destacan algunos que la necesidad de capacitarse y ampliar sus habilidades en busca de alcanzar una mejor competitividad es algo necesario hoy en día. Transformarse y transformar la práctica es urgente, por lo que contar con herramientas de avanzada se ha vuelto necesario. Otro reto importante corresponde a encontrar el equilibrio entre la comunicación con el cliente bajo el esquema a distancia y la interacción personal cara a cara que antes existía. Pues aquí aluden a que la situación de la venta, el convencimiento con el cliente que antes se daba cara a cara, ahora a través de los medios digitales se ha vuelto algo muy difícil. Se les han caído muchas ventas, mencionan los diseñadores, porque este sistema remoto no lo está permitiendo. La interacción y digamos, la relación personal cara a cara es insustituible a través de cualquier otro sistema. Por otro lado están quienes han encontrado el servicio a empresas nacionales y extranjeras, porque aquí donde vivimos cerca de la frontera, se da mucho que diseñadores tengan, digamos, clientes o presten servicios a empresas estadounidenses de manera remota. Entonces, muchos de estos diseñadores que hacen este trabajo lo han visto o no han resentido ningún cambio porque pues ellos se acostumbraron desde hace ya algunos años a trabajar de manera remota, ¿verdad? Como conclusiones, los diseñadores perciben desde perspectivas distintas la nueva realidad, donde para un tercio más o menos los cambios han sido radicales, para otro tercio ha sido moderado y finalmente otro asegura que las cosas permanecen prácticamente sin cambios. El diseñador enfrenta un momento difícil para quienes entiendan que nuestro mundo ha cambiado y estén dispuestos a transformar su mentalidad y asumir que entre los numerosos retos existen oportunidades, a invertir en su desarrollo y arriesgarse a innovar. Apoyado esto en una visión futurista prospectiva, estarán en mejor posición de sortear los obstáculos y abrazar las oportunidades. Bueno, en concreto, esta es la aportación de la ponencia. Cerramos con la ponencia de la maestra Aguilar Tobín, la enseñanza virtual del diseño en el panorama contemporáneo. Gracias, buenos días. Buenos días. Bueno, seré muy breve por razones obvias. Nuestro artículo se basa en la experiencia o en la narración de la experiencia de la implementación de un modelo educativo y el cruce o la intervención, digamos, de la cuestión de la pandemia en este camino, ¿no? En el año 2015, desde la Organización de las Naciones Unidas, se comenzó a trabajar en un plan de acción mundial que guiaría las acciones de los países en los próximos 15 años, asegurando con esto el progreso social y económico sostenible en todo el mundo, idealmente, ¿no? Basado en esta Agenda 2030 es como algunas instituciones, incluida la Universidad de Sonora, crea el modelo educativo, así llamado Modelo Educativo 2030,
que define las directrices que orientan los planes de estudios de la institución. Una de las principales características es que la formación de los estudiantes va a responder a los perfiles que en la actualidad la sociedad está demandando. Sin embargo, como les comentaba, la implementación de este modelo ha coincidido con la pandemia, alterando con esto las perspectivas y los objetivos, orillando a la institución a tomar algunas acciones emergentes dado el escenario, ¿no? Entonces, a la dificultad natural que se le da a un rediseño curricular y su adaptación a este modelo 2030, pues se sumó el factor de la contingencia sanitaria y nos encontramos con que, a pesar de que pretendemos llegar al mismo lugar, el camino pues obviamente va a tener algunas más dificultades. Básicamente nuestro artículo hace algunas recomendaciones o algunas consideraciones basadas en una clasificación que hace NOERE para la enseñanza virtual del diseño gráfico, ya que este modelo contempla 3 modalidades posibles para la impartición de las asignaturas que componen a los planes de estudio. Una de ellas es la modalidad completamente en línea, la otra es mixta y la tercera es presencial. Entonces, las propuestas básicas que se hacen en este modelo es que para las asignaturas de carácter teórico, pues se propone una interacción a distancia con estrategias de diálogo abierto y constante con los alumnos, donde ellos van a estar informados acerca de cuáles son los resultados del aprendizaje y motivar el interés en ellos poniendo a su alcance toda la información acerca del curso, qué es lo que van a aprender, cómo lo van a hacer, establecer claramente qué tipos de comunicación se van a tener durante el curso y generar contenidos significativos, que es una de las cosas más importantes, proporcionando aquellos materiales de consulta que sean adecuados al nivel educativo que ellos están cursando para su fácil comprensión. En cuanto a las asignaturas de carácter tecnológico, en estas asignaturas, por lo general, los problemas que se pueden presentar es sobre los recursos propios de los estudiantes, ya que es necesario contar con un buen equipo de cómputo y en el caso de las asignaturas donde se enseña a manejar algún software, pues existe el problema de las licencias, cuando estas no son muy accesibles o que son o no son gratuitas, ¿no? El resto, en ese tipo de materias, el resto de las adecuaciones didácticas no significa una gran diferencia, puesto que es la misma modalidad prácticamente. Lo único que ha cambiado aquí es el soporte. Entonces no hay que realizar cambios en el proceso de enseñanza. En donde la cuestión se pone un poquito más compleja es en el espacio de los talleres. Estos espacios de los que ya estuvieron hablando aquí algunos compañeros, donde el profesor proporciona las teorías y las instrucciones que van a guiar el proceso de aprendizaje proyectual. Estas son las que necesitan una mayor adaptación al sistema a distancia. Existen las opciones de llevar a cabo este proceso de manera síncrona o asíncrona, en donde en una clase en vivo se genera un ahorro de tiempo y de recursos, puesto que se puede obtener una retroalimentación inmediata y al tener esta comunicación directa o en vivo con el docente, pues se pueden ahorrar las malinterpretaciones de un comentario escrito muchas veces, ¿no? Cuando contamos con otros factores como son la entonación, el énfasis, etcétera, tenemos esta ventaja, ¿no? Entonces, al igual que en las asignaturas de tipo teórico, nuestra propuesta es la estrategia de un diálogo abierto, de una constante comunicación, seleccionar o generar los contenidos que brinden únicamente la información necesaria, poder tener esa capacidad de seleccionar los contenidos y fomentar un aprendizaje interactivo y colaborativo, solicitando la participación activa del estudiante. Los recursos proporcionados, como les decía, también deben de aludir a un aprendizaje significativo, deben de ser válidos, deben de ser actuales y deben de permitir la autoevaluación. Entonces, a manera de conclusión, podemos decir que no es suficiente con cambiar el soporte, es decir, con que el maestro se traslade del aula al monitor.
hay que cambiar estas estrategias didácticas que son las que van a regir el proceso de enseñanza-aprendizaje y saber hacer una buena selección de contenidos para poder adaptarnos a esta modalidad. Sería todo. Gracias. Muchas gracias, doctora maestra Aguilar. Bueno, Fabiola, todo el equipo, les agradecemos. Con esto terminamos. Muy agradecidos con ustedes por la invitación, por esta oportunidad. La verdad, ha sido una experiencia muy grata. Por nuestra parte, pues agradecerles y pues quedamos abiertos a seguir participando desde luego con ustedes en cualquier otra actividad. Por cuestiones de tiempo, rapidito, muchas gracias. Les cedo la palabra a ustedes. Bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, llegamos ahí al filo, así que bueno, hay algunas preguntitas en el chat de gente que le preguntaba también a Olivia y otras cositas que se fueron intercambiando, José María, con contactos posibles. Esta es la idea del espacio, ¿sí? Esta es la idea que construimos hace tanto tiempo en la universidad, cuando esto era presencial y nos tomábamos los cafés por los pasillos, y ahora, bueno, estamos en esta pantallita que esperemos pronto recuperaremos esos abrazos. Así que, bueno, lo real es que este es un espacio de contacto más allá de ayornarnos y de saberes y de nuevos conceptos y de nuevas cuestiones que suceden en otras universidades y en otros países. Este cruce es lo que nosotros queremos todos los años. Así que me parece que, bueno, más allá de los correos y de todo, los correos también los somos nosotros. Cualquier duda, inquietud que ustedes tengan en lo personal, para Alejo, para mí, los cruzamos con otras posibilidades de mails y demás. Así que bueno, tratamos de incorporar lo que pudimos. Quedaron obviamente autores para nuevas publicaciones. Nosotros también tenemos un espacio que tiene que ver con los posgrados de la universidad, que yo coordino la maestría en gestión del diseño y un colega también el doctorado. La idea también de este espacio es vincularnos con nuevos docentes de otras universidades, de otros lugares, para equipos de evaluación, para jurados externos, para posible también evaluadores de artículos, doble ciego. Bueno, esto se construyó para eso, así que celebremos eso y agradecemos a todos por el espacio, a los queridos de siempre que nos acompañan y apuestan en esta locura desde hace años. Gracias a todos. Y bueno, y a los nuevos que se están sumando. Así que abrazo enorme y nos mandamos mails.